Este tipo se despierta en una jaula completamente metálica, no lleva ropa y no sabe dónde está. Al mirar alrededor, ve muchas jaulas parecidas con pobres desgraciados que pronto acabarán como esclavos. Pero Jin no se inmuta ante la escena. Cuando una chica bandida se acerca a darles de comer, él se levanta tranquilo y destroza la jaula como si nada. Cuando la chica ve lo fácil que rompe el metal, se asusta y se queda en shock. Cree que va a matarla. Pero, en vez de pegarle, nuestro chico la cura y descubre que solo ayuda a los bandidos porque capturaron a su hermano pequeño y la obligaron a trabajar para ellos. Así que Jin decide ocuparse de todos esos canallas aquí y ahora. Revienta la puerta y la manda volando, con el primer bandido atravesado de lado a lado. Y ni le importa estar desnudo. Jin los acaba uno a uno, dejando atrás solo montones de bandidos apaleados. Los bandidos, atónitos, no tienen ninguna oportunidad. Es demasiado rápido y fuerte para ellos. Por fin llega hasta su jefe, y ese miserable, aunque en este mundo se le considera muy fuerte, ni siquiera intenta defenderse. Al ver cómo nuestro chico se encarga de los últimos bandidos, solo le suplica que pare y le pregunta qué quiere. El dinero y los esclavos no son problema, pero nuestro chico simplemente remata a los bandidos que quedan y se acerca. Más cerca. El jefe de los bandidos no entiende qué pasa ni por qué no puede usar sus poderes espirituales, ni por qué ese tipo desnudo es tan increíblemente fuerte. Jin solo lo mira como a un insecto, y ese miserable se da cuenta de que está perdido, así que sale corriendo para usar su último recurso, una jaula con un monstruo, y el jefe de los bandidos está seguro de que nuestro chico está acabado. Pero, cuando el monstruo se lanza hacia adelante, Jin bloquea su ataque con facilidad. Este desgraciado está de verdad conmocionado. Nunca vio a un humano parar con las manos desnudas un golpe directo de un monstruo. Resulta que Jin tiene una constitución sobrehumana. Y eso no es todo. Luego desata su poder divino y aniquila al monstruo con un rayo de energía. Y cuando todo acaba, se gira hacia ese miserable para darle su merecido por lo que les hizo a esas pobres almas. Pero ¿por qué Jin es tan fuerte? ¿Y cómo obtuvo este poder? Bien, todo empezó hace 100 millones de años. Una enorme catástrofe cayó sobre la Tierra, aniquilando a toda la población humana en el mundo. La semilla de esta calamidad brotó cuando un virus misterioso empezó a mutar a los animales, deformándolos hasta convertirlos en monstruos aterradores de otro mundo, a los que después se llamó corruptores. En pocos años, el brote se propagó tan rápido que la humanidad perdió el 99% de su población por la devastación. Los supervivientes hicieron todo lo posible por mantener el frente y contraatacar. Por desgracia, pronto quedó claro que la guerra convencional era inútil contra estas bestias. Desesperados, los humanos empezaron a experimentar con los suyos. Entre todos los ensayos, Jin Shidu fue el único sujeto de prueba que tuvo éxito y mostró resultados. Con él, los científicos desarrollaron un virus de contramedida compuesto por nanomáquinas, diseñado para restaurar el entorno corrompido del planeta. Con sus nuevas e inigualables habilidades, Jin se convirtió en el salvador sobrehumano de este mundo, siempre buscando proteger los últimos reductos de humanidad que aún sobrevivían. Sin embargo, al final, todo fue en vano. Llegaron demasiado tarde y con el tiempo, incluso los últimos supervivientes humanos murieron. Sin nadie a quien proteger, la existencia de Jin parecía haberse quedado sin propósito, al fracasar en la misma tarea para la que fue creado. O al menos eso creía su amiga científica Kagura. Jin tenía una perspectiva muy distinta. Para él, aún había un motivo para seguir adelante. Aunque no pudiera salvar a la población actual, seguía confiando en que sus poderes beneficiarían a las generaciones futuras. Con las nanomáquinas ya trabajando para purgar del entorno la influencia del corruptor, se mostraba optimista de que la Tierra acabaría recuperándose y estaba dispuesto a esperar hasta que llegara ese día. Por consiguiente, Kagura lo puso en una cápsula de hibernación diseñada para mantenerlo con vida durante los siglos venideros. Mientras Jin dormía tranquilo en estasis, los monstruos seguían asolando el planeta. Sin embargo, conforme las décadas se volvieron siglos y los siglos se desdibujaron en milenios, el cambio del entorno global por fin empezó a multiplicarse exponencialmente. Esas criaturas extremadamente mutadas empezaron a deteriorarse poco a poco, dando paso a que nuevas especies prosperaran. Este ciclo evolutivo continuó durante 100 millones de años, hasta llegar a una escena en la que un trío de humanoides recién evolucionados intenta desesperadamente dejar atrás a un monstruo aterrador. Los supervivientes, en pánico, tropiezan con una vieja ruina y se meten dentro deprisa para ponerse a cubierto. La bestia demoníaca irrumpe de golpe en las instalaciones tras ellos. Acorralados y sin a dónde huir, el trío está casi listo para hacer la cena de la criatura. En un último ruego, la chica pide auxilio a gritos, rezando para que el dios guardián de la aldea los salve.
Milagrosamente, sus palabras se oyen y despiertan a nuestro chico, que llevaba 100 millones de años dormido en la cápsula justo detrás de ellos. El humano ancestral lanza un rayo de energía que golpea de lleno al monstruo al instante. El trío, totalmente confundido, no tiene ni idea de qué demonios acaba de pasar, y la cosa se complica aún más cuando aparece de la nada un hombre desnudo. Lo primero que hace es buscar su ropa, guardada con cuidado en una caja fuerte e indestructible que su amigo Kagura había creado. Tras activar los viejos sistemas del laboratorio, descubre que, en esencia, ha viajado 100 millones de años hacia el futuro. Aunque el paso de los eones ha corrompido la mayoría de los datos, es casi un milagro que las máquinas sigan funcionando. Parece que el virus de nanomáquinas que creó Kagura hizo justo lo que debía hacer: aniquilar a los corruptores y ayudar a conservar las instalaciones. También encuentra un cubo de comunicación que dejó su viejo amigo, aunque de momento su contenido sigue siendo un misterio. Entonces se gira hacia los lugareños humanoides, olvidando por completo que sus partes íntimas quedan al aire. Al darse cuenta de que hay niños mirándole desnudo, se viste rápido y recupera el mismo aspecto impecable que tenía hace millones de años. Poco después sale de la instalación con el trío, solo para quedar al instante cegado por el intenso sol que brilla por encima del horizonte. A decir verdad, no se esperaba un espectáculo tan vibrante. La vista ante él es sencillamente magnífica, un marcado contraste con el yermo apocalíptico que una vez conoció. Los niños se ponen inmediatamente en camino de vuelta hacia su asentamiento, insistiendo en que su Dios protector los siga. Nuestro chico, en cambio, está tan absorto intentando averiguar con qué clase de especie está tratando. Al fin y al cabo, en teoría la humanidad ya debería ser combustible fósil a estas alturas. Estos humanoides con rasgos animales bien diferenciados deben de ser el resultado de millones de años de evolución, combinados con la interferencia continua de nanomáquinas. Por si fuera poco, estos tipos hablan exactamente el mismo idioma que usaban los humanos hace eones, lo que implica claramente que se separaron de la misma raíz. Él se presenta como Jin Shidu y pide, a cambio, que usen su nombre de pila. La chica con orejas de cabra se presenta como Hakama. Luego, el tipo que parece un koala es Dampo, y la chica gato a su lado es Shandy. Hakama decide dejar las formalidades para después y empieza a tirar de Jin, diciendo que su aldea está a la vuelta de la esquina. Está muy desesperada por llevar a casa a su recién descubierto dios guardián para que pueda repeler a los invasores, pero, tristemente, cuando llegan, la aldea ya ha sido saqueada y devastada, con varios asentamientos completamente envueltos en llamas. Shandy pierde el control ante el desastre y, presa del pánico, se lanza hacia adelante para buscar a su madre. Mientras evalúan los daños, Jin se toma un momento para pensar en su situación desesperada. De inmediato se da cuenta de lo endebles que son las fortificaciones del pueblo. Tanto las murallas perimetrales como las casas están construidas con simple madera. Solo este detalle deja dolorosamente claro que esta nueva civilización está tecnológicamente muy por detrás de la era humana, recuerda. Al internarse más en la aldea, Jin ve a una mujer que lucha por repeler a un monstruo extraño. Con solo mirarla queda claro que apenas resiste. No tarda en darse cuenta de que la criatura a la que se enfrenta parece idéntica a los corruptores de hace millones de años. Además, los corruptores supervivientes no son lo único extraño aquí. Parece que la pequeña Hakama conoce alguna técnica mágica que la hace brillar. Al final, su intervención no es necesaria. Jin se lanza hacia adelante y sin esfuerzo deja al monstruo fuera de combate con una sola patada devastadora. Rápidamente, carga a la anciana herida en brazos y huye de la zona de peligro, dejando a la pequeña Hakama una oportunidad clara de asestar el golpe de gracia. Canalizando su magia, desata una pequeña bola de fuego que asesta un golpe brutal, dejando al monstruo oficialmente fuera de combate. Al ver a la criatura muerta, Jin confirma su teoría. Las nanomáquinas atmosféricas, en efecto, han despojado a estos monstruos de sus legendarias dotes de curación. Sin embargo, lo que él no entiende es cómo una chica de la zona ha podido manejar esas mismas nanomáquinas. Su conjetura es que esta gente extrae partículas de nanomáquinas de la atmósfera y las canaliza en hechizos ofensivos, igual que él. El gran inconveniente es que, históricamente, solo los humanos puros podían manipular esa tecnología. Le expresa su curiosidad a la mujer a la que acaba de salvar, preguntándose si todo el mundo en esta época posee una magia así. No está del todo segura de a dónde quiere llegar, pero aclara que solo un grupo reducido de personas puede realmente ejercer esta habilidad. En su cultura, se cree que quienes están bendecidos con poderes divinos son los únicos con el privilegio de poder usar esta magia en su aldea en concreto. No más de 4 personas ostentan esta distinción. Jin no tiene que pensarlo mucho para atar cabos. Los poderes divinos son simplemente su forma primitiva y rebuscada de explicar la manipulación de nanomáquinas. Hakama corre hacia la mujer mayor, que resulta ser su abuela, y pregunta con ansiedad por el resto de los aldeanos, solo para enterarse de que ya han evacuado.
Esta afirmación trae alivio al trío, aunque la abuela sigue muy preocupada por saber por qué los niños volvieron a la aldea peligrosa en vez de evacuar con los demás. En realidad, la bestia con la que acababan de pelear era solo una larva comparada con el enorme monstruo adulto que en ese momento aterrorizaba la zona. De pronto, una voz sensata rompe la tensión y le asegura a la anciana que no hay nada de qué preocuparse. Ese invasor gigantesco que ella mencionó, el recién llegado afirma con seguridad que puede acabar con él solo. La abuela se queda atónita al ver otra vez esas caras conocidas en la zona de guerra e interroga enseguida al hombre sobre los demás aldeanos. El guerrero de pelo azul confirma que los demás civiles llegaron sanos y salvos al refugio. Resulta que el hombre mayor que lo acompaña es, en realidad, el padre de Hakama. Los dos comparten un reencuentro emotivo. Naturalmente, él le exige saber a dónde se escapó. La chica admite sinceramente que fue directamente a la puerta sellada, para absoluto asombro de la abuela. La mujer mayor está furiosa porque Hakama se aventuró en ese territorio maldito. Según la leyenda local, el dominio más allá de esa puerta pertenece estrictamente al dios guardián del pueblo. Como la pequeña Hakama se sintió muy amenazada por la invasión de monstruos, explica que solo fue a buscar la ayuda de la deidad. Y, como dice orgullosa, el propio dios de sus leyendas está justo a su lado. Con razón, la abuela se muestra escéptica y se niega a reconocer a este joven cualquiera como su protector divino. Peor aún, por su aspecto, asumen que el muchacho pertenece a una especie inferior, así que la idea de otorgarle un título tan sagrado les parece totalmente ridícula. Interviniendo, la pequeña Shandy intenta convencer a su hermano de pelo azul de que Jin es real. Pero él, muy prejuicioso, se apresura a negar lo que dice y señala en concreto las orejas humanas normales de Jin. En su sociedad, cualquiera que no herede rasgos animales distintivos se considera un ser inferior, por lo que este tipo ve, su hermanita solo actúa bajo un enorme e ingenuo malentendido. Aún así, la niña se mantiene firme y revela orgullosa que este hombre derrotó al invasor sin esfuerzo. Sin inmutarse, su hermano le quita importancia y, arrogante, dice que él también podría abatir a un invasor igual de fácil. Cuando vuelve la vista hacia nuestro héroe, que ya parece totalmente agotado por toda esta mierda injustificada, el guerrero de pelo azul amenaza al intruso y le ordena que se largue del pueblo de inmediato, porque no tienen sitio para acoger a un ser de sangre inferior. El bocazas pasa de largo junto a Jin, sin callarse. Está tan insufriblemente pagado de sí mismo que se ofrece para la tarea suicida de matar él solo al invasor gigante. Por cierto, este arrogante de pelo azul se llama Sars. La abuela se ve claramente angustiada por la temeraria decisión improvisada que Sars acaba de tomar. Luego vuelve a centrarse en Jin y, aunque aún le da igual quién es realmente, admite que sería muy descortés no darle las gracias de verdad por haberle salvado la vida. Después de darle las gracias, le pide un último favor, que la ayude a escoltar a los niños de vuelta al refugio, mientras ella va a asegurarse de que Sars no tire su vida por la borda por arrogancia. Como era de esperar, nuestro chico se niega por completo a obedecer. Han atacado directamente su orgullo, y no va a quedarse de brazos cruzados dejando que lo pisoteen. Decide asegurarse de que entiendan que no es un simple espectador inútil, y desde luego, no es una especie inferior. La escena pasa, con toda razón, al lago cercano, que en ese momento alberga al monstruo enorme y grotesco. Sars por fin ha llegado a la escena, y el tipo ni se inmuta antes de ponerse en guardia con su lanza y el cuerpo cargado con un crepitar de trueno digno de Zeus. Se lanza en un sprint, rápido como un rayo, hacia la bestia para contraatacar. La vil criatura usa, literalmente, a su propia descendencia como armas arrojadizas. Por suerte, estas larvas viscosas y descuidadas son blancos fáciles para Sars. Con la lanza electrificada y el camino libre, Sars aprovecha la apertura, saltando alto para asestar un tajo devastador directamente a través del rostro del bastardo. El monstruo suelta un chillido ensordecedor de dolor. Claro, todos sabíamos que no sería tan fácil. Y así es. Para absoluta consternación de Sars, la herida profunda y abierta del monstruo empieza a regenerarse al instante. La conmoción repentina paraliza al guerrero de pelo azul, dejándolo totalmente expuesto a un contraataque letal. No tiene tiempo de esquivar, pero, como se esperaba, Jin interviene en el último segundo y bloquea sin esfuerzo el enorme golpe, como si nada. Sars, el antes arrogantemente necio, recibe de pronto un duro golpe de realidad, y el espectáculo no ha hecho más que empezar. El monstruo salta hacia atrás para lanzar otro ataque con el doble de fuerza. Sin embargo, mi compañero ni siquiera le da a la criatura oportunidad de golpear. Con un simple chasquido despreocupado de los dedos, Jin abre un agujero limpio atravesando la carne del monstruo. El mocoso fanfarrón solo puede contemplar el espectáculo, atónito y en un silencio absoluto. Poco después, el resto del grupo llega corriendo a la orilla. Aún sin recuperar el aliento de aquella carrera de locos, otra vez se les cae la mandíbula al suelo.
Viendo cómo nuestro chico bloquea al monstruo colosal con una sola mano, mientras éste sigue intentando ejercer una fuerza inmensa, Jin empieza a aburrirse del enfrentamiento. Decide acabar cuanto antes, agarra a Sars por la cintura y se aparta de un salto. Cuando la cámara se aleja, vemos al enorme monstruo, atravesado de lado a lado por la energía de Jin. Sars insiste frenéticamente en que los ataques grandes y vistosos no sirven de nada si el monstruo puede regenerarse sin fin. Por suerte Jin ya contaba con esa variable. Justo aquí es donde las nanomáquinas sirven. Neutralizan activamente la regeneración celular del monstruo. El daño que Sars le infligió antes fue, en realidad, bastante considerable, pero el corte era demasiado superficial como para saturar el factor de curación de la criatura. A estas alturas, Sars está prácticamente al borde de un colapso mental, simplemente asimilando la mera posibilidad de que este tipo inferior pudiera ser, en realidad, su dios guardián. Con humor, Jin niega rápidamente tener ningún linaje divino que lo cualifique para un título tan grandilocuente. Lo que sí sabe a ciencia cierta es que la razón misma de su existencia continuada era proteger a la gente del futuro y masacrar a los mismos monstruos que tiene delante. Furiosa, la bestia gruñe y sacude con violencia su enorme cola, tratando desesperadamente de aplastar al ágil héroe, que sigue colándose entre sus defensas como el agua. Tras idear rápido una estrategia ganadora, Jin inmoviliza por completo a la criatura, atrapándola en densos cristales de hielo amarillo. Mientras prepara un golpe crítico, seguro de hacer añicos a la bestia. Y por fin se presenta como es debido. Se declara un monstruo nacido directamente de la trágica necedad de la humanidad. Es una reliquia que ha sobrevivido tras 100 millones de años de sueño, el arma designada para purgar la Tierra de esta horrenda amenaza. Sars no está en condiciones de entender qué demonios masculla este tipo, pero lo único que le importa ahora es si Jin de verdad puede estar a la altura de sus enormes afirmaciones. Claro que Jin puede. Al fin y al cabo, es la culminación de innumerables experimentos brutales y trágicos, un arma preparada más allá de toda imaginación. Nacido de la historia ensangrentada de la humanidad, es el primero, el último y el único ser humano auténtico que queda en este mundo. Con su presentación ya terminada, Jin lanza un ataque de energía con un fulgor tan cegador que incinera al monstruo al instante. El rayo es tan inconcebiblemente poderoso que atraviesa de lleno la atmósfera terrestre y perfora el vacío del espacio, garantizando que ese bastardo no tenga ninguna posibilidad de volver a regenerarse. Con el monstruo ya muerto y hecho polvo, Sars pierde por completo las ganas de hablar, tras ver su arrogancia inflada restregada de lleno en la cara. Mientras tanto, sin que el grupo se dé cuenta, parece que alguien vigila de cerca a nuestro chico desde los arbustos. Esta misteriosa mujer fue enviada originalmente solo para vigilar al nuevo tipo de invasor del que se informó en el lago. Desde luego, no se dio cuenta de que tendría la suerte de ver en acción a un monstruo totalmente distinto. A su juicio, ni siquiera la élite del alto mando de los caballeros sagrados en la capital real se atrevería a enfrentarse sola a una amenaza tan colosal. Sin embargo, este joven desconocido lo acaba de hacer parecer facilísimo. La espía está tan entusiasmada que, literalmente, no puede contener la emoción de informar a su gremio de todo lo que acaba de presenciar. Más tarde ese mismo día, Jin por fin oye el mensaje holográfico de hace 1.000.000 de años que su amigo Kagura le dejó. Su compañero digital empieza reconociendo que, cuando Jin lo vea de verdad, ya habrán pasado millones de años. Por este enorme salto temporal, Kagura se pregunta con desesperación cómo será el futuro de la Tierra y si el entorno del planeta se ha recuperado de verdad. Desde el primer momento, da la mala noticia. Los corruptores malignos nunca llegarán a extinguirse del todo, aunque el mundo se recupere de forma drástica. Y sinceramente, eso ya es bastante evidente, porque Jin acaba de luchar literalmente contra uno. Kagura revela que, mientras Jin estaba en hibernación profunda, él entraba a veces en sueño criogénico solo para observar los cambios graduales del planeta. Gracias a la restauración medioambiental, el número total de corruptores bajaba de forma constante. Por desgracia, mientras el ecosistema cambiaba, los corruptores también empezaron a evolucionar. Esta adaptación dejaba claro que el mundo nunca podría librarse del todo de esta amenaza. Para contrarrestarlo, Kagura explica que modificó genéticamente a propósito las nuevas formas de vida que iban apareciendo, dándoles el potencial de resistir a los corruptores en vez de limitarse a ser su presa. Además, Kagura revela que dejó una gran mejora de poder justo para nuestro chico. Sí, esa jeringa ominosa, llena de líquido verde brillante, es justo lo que Jin debe inyectarse directo en las venas. Al hacerlo, el cuerpo de Jin empieza de inmediato a chisporrotear y a irradiar energía arcana. El suero que acaba de tomar le otorga una compatibilidad del 100% con las nanomáquinas. Una vez que la integración se completa, Jin adquiere la increíble capacidad de crear objetos físicos, transformando la forma de las nanomáquinas. ¿Y lo mejor? Esta mejora es solo la punta del iceberg.
Su viejo amigo revela que ha escondido potenciadores parecidos por todo el mundo. Además, no los guardó todos en un mismo lugar, por si los corruptores lograban destruir una instalación y arrasarlo todo de una vez. Además, esta búsqueda del tesoro garantiza que Jin tendrá que viajar por todo el mundo y presenciar de primera mano la magnificencia del nuevo mundo. Kagura admite que no tiene ni idea de qué tipo de amenaza supondrán los corruptores en esta era tan lejana, pero está absolutamente seguro de que el futuro es mucho más brillante que la sombría realidad apocalíptica que dejaron atrás hace eones. A medida que avanza el mensaje, la proyección holográfica muestra lo mucho que ha envejecido el pobre científico con el tiempo. Es un momento agridulce, mientras Kagura expresa gran tristeza, sabiendo que nunca podría ver este hermoso mundo restaurado por sí mismo. Tras pasar oficialmente el testigo y entregar a Jin las responsabilidades del futuro, el mensaje por fin concluye. Justo a tiempo, Hakama y el resto del grupo llegan, buscando activamente a su llamado Dios Guardián. Ella y el tipo koala, Dampo, han venido a arrastrarlo de vuelta a la aldea, porque todo el asentamiento lo espera con impaciencia. Mientras vuelven, los ojos agudos de Jin alcanzan a ver, de reojo, una familiar llave de acceso a la instalación de investigación colgando del cuello de Hakama. Intrigado, le pregunta por el colgante, preguntándose cómo lo consiguió. Hakama explica que, hace mucho, una persona extraordinaria dijo a sus antepasados que lo pasaran de generación en generación como amuleto protector. Cuenta la leyenda que, si un peligro inminente amenazaba la aldea, esa llave invocaría al dios guardián para protegerles. Al oírlo, Jin se siente muy conmovido. Está encantado de que su amiga se haya esforzado al máximo para prepararlo todo, lo que le hace sentirse muy en deuda con Kagura. De vuelta al centro del pueblo, ya hay una fiesta en toda regla. Mientras todos están ocupados comiendo y bebiendo, los niños por fin vuelven a sacar a su guardián a escena. Sin embargo, el ambiente cambia un poco cuando los adultos del pueblo empiezan enseguida a cotillear al ver a una criatura de una especie inferior. Para sus mentes estrechas, no tiene sentido que un ser biológicamente corriente ostente el legendario título de Dios Guardián. Justo cuando ponen en duda a gritos el potencial de nuestro chico, Sars se levanta de repente y arremete contra el grupo por atreverse a señalar con el dedo a su salvador. Incluso llega a propinar unos puñetazos más que merecidos. Al fin y al cabo, esos hipócritas eran los mismos cobardes que salieron de allí por piernas en cuanto el peligro asomó su fea cabeza. Al presenciar este acalorado toma y daca, Hakama y Dampo casi pueden oler la pura hipocresía que emana de Sars. Al fin y al cabo, fue literalmente el primero en burlarse y dudar con vehemencia de la fuerza de Jin. Unas horas antes, la anciana del pueblo da un paso al frente para dirigirse a Jin en persona. Sintiendo que le deben mucho, intenta expresarle su más sincero agradecimiento en nombre de todo el asentamiento. La verdad es que, sin su intervención a tiempo, ahora mismo ninguno seguiría en pie. La aldea habría quedado en cenizas. Fiel a su estilo, se sacude los halagos con naturalidad e insiste en que solo era parte de su trabajo. Aún así, sabe que esta gente no le dejará irse sin darle algo a cambio. Como gesto de buena voluntad, en vez de pedir riqueza material, solicita algo mucho más valioso: información. Shin quiere un informe detallado del estado actual del mundo. Por desgracia, un grupo de aldeanos aislados no está preparado para responder a una cuestión geopolítica tan abrumadora. Para encontrar las respuestas que busca, le recomiendan que visite la capital real, donde vive el rey de Cromosia. Allí se reúne gente de toda condición, así que es un gran centro de asuntos mundiales e información vital. Dicen que los mercaderes de su aldea, Kodama, van allí a menudo para vender artículos especiales hechos con hilo del gusano de seda de madera. Aunque el camino a la capital es conocido por ser largo y peligroso, la abuela cree que a Jin le irá bien, porque está claro que no es alguien cualquiera. Incluso le pide a Hakama que sea su guía oficial, sugiriendo que Jin se la lleve consigo, ya que ella ya pensaba ir igualmente a la capital real. Como Hakama es de las pocas personas capaces de manejar poderes divinos, quiere matricularse en la prestigiosa academia para formar a usuarios de la magia. Jin se sorprende de verdad al saber que, en esta época, aún existen instituciones educativas formales. De repente queda claro que nuestro chico se ha ganado a una admiradora muy ruidosa y muy leal. Sars se ofrece con entusiasmo para actuar como guardaespaldas personal del dios guardián durante el viaje. La anciana lo corta rápido y le recuerda a Sars que, literalmente, no tiene motivo para ir a la capital. Aún así, Sars alardea a gritos de que sí lo tiene, piensa unirse a la prestigiosa Orden de los Santos Caballeros. Pero la abuela sabe que esto no es más que una ilusión. Señala sin piedad que Sars ni siquiera logró que lo aceptaran en la academia básica, así que entrar en la elitista Orden de los Caballeros es muy poco probable. Esto pilla desprevenido a Jin. Teniendo en cuenta que Sars maneja un poder divino, Jin daba por hecho que superaría el proceso de admisión sin esfuerzo. Hakama le aclara cuál es la trampa. Hay un examen escrito obligatorio, hecho expresamente para filtrar a los idiotas, y Sars fue.
tristemente, víctima de su propia absoluta estupidez. Bromas aparte, Jin siente cada vez más curiosidad por esta élite conocida como los Caballeros Sagrados. A propósito de eso, la escena se aleja de la aldea y pasa a un caballero con una armadura pesada. Se queda atónito al enterarse de que el invasor gigante que estaba aterrorizando la región de la aldea Kodama ya ha sido aniquilado por completo. Quien suelta esta enorme bomba es la misma espía que observaba toda la batalla del lago desde los arbustos. El caballero le exige que confirme los hechos otra vez, y la muchacha ratifica con firmeza su relato sin un instante de vacilación. El caballero sagrado está totalmente incrédulo. Hasta hoy, nunca habría imaginado que alguien fuera de su orden de élite tuviera la fuerza bruta para derrotar en solitario a un monstruo de tal calibre. En mitad de su informe, un corruptor intenta de repente emboscar a la espía, abalanzándose sobre su espalda descubierta. El caballero reacciona con rapidez fulminante, desenvaina su espada y parte al monstruo en dos. En vez de retirarse a la seguridad del reino, el caballero toma una decisión audaz. Oficialmente está demasiado intrigado, deseoso de seguirle la pista en persona y conocer al misterioso hombre que, sin esfuerzo, masacró a una bestia tan enorme. Jin se despierta en una hermosa mañana, saboreando el aire, y aún le cuesta creer que pueda disfrutar de un paisaje así. Parte de él lamenta que su querido amigo Kagura no pueda verlo. A su lado, uno de los niños le trae la ropa, instando al dios guardián a que se la ponga. En la siguiente escena, vemos a nuestro chico a las afueras del pueblo. La abuela de Hakama le dice que cumpla bien con su deber como guía, mientras Sars está totalmente harto de no haber sido él quien guiara a Jin como compañero de viaje. Jane muestra un interés especial por el chico e incluso elogia cómo se mueve Sars, asegurándole que lo esperará en la capital real. Este comentario hace que Sars chille como una auténtica fan, deseándole lo mejor al dios guardián y esperando que cuide de Hakama. A Hakama se le pide que tenga cuidado, y así comienza el viaje de ambos. Con su partida, el hombre bajito y el alto caminan juntos, cruzando paisajes hermosos y pintorescos. Hakama le muestra los alrededores hasta que por fin acampan. Jin pregunta qué tan lejos queda la capital. Al parecer son 4 días más a pie, así que no está tan lejos como esperaba, pero ella siente mucha curiosidad por su situación y por qué está tan decidido a explorar el mundo. Se niega a contarlo y le dice que es un secreto. En el fondo, Gojo sabe que los corrompedores siguen vivos. Basándose en la descripción vaga de Kagura, incluso llegó a toparse con unos cuantos. En esta era, su ritmo normal de reproducción solo se da en entornos destruidos y contaminados. Justo lo contrario de este lugar. Lo cual significa que algo o alguien está provocando un cambio entre bastidores que debe investigarse. Akama se asusta al verlo tan serio y absorto, así que él se disculpa por haberse quedado pensando. Jin entiende que esta era no está del todo dominada por la criatura corruptora. Las señales de supervivencia son claras y están por todas partes. Su primer objetivo es investigar a la gente de esta era y luego ocuparse de los corruptores. Investigar a los monstruos no es tan difícil, pues puede hacerlo él mismo cuando quiera. Además, él quiere un cambio ya y le pide a Hakama que deje de llamarle Dios Guardián. Aún así, ella le muestra demasiado respeto y él tiene que insistir en que se limite a llamarle Jin. El sonido del galope de un caballo llama la atención de ambos. Llega un caballero sagrado con su equipo, pidiendo que les concedan un momento a nuestro dúo. Este tipo parece el típico príncipe azul, pero a Jin no le importa, y aún así pregunta quién es. El capitán de la 7ª división de la Orden de los Caballeros Sagrados se presenta como Argus Ulton. Para nuestro chico, lo de los Caballeros Sagrados aún es algo nuevo, y se pregunta si entre el equipo de Argus están esos seres tan interesantes de los que hablaban los aldeanos. Una caballera malcriada monta una pataleta y le ruge al plebeyo por ignorar por completo a su líder al negarse a levantarse. Incluso le dice a su capitán que esos dos deben de ser los culpables. Pero Argus le pide que se calme. Karina está armando jaleo de fondo, mientras que el caballero sagrado se dirige a Jin, con más respeto esta vez. Nuestro chico solo siente curiosidad por lo que dijo Karina antes, pero el caballero sagrado le quita importancia, como si ella solo hubiera sido grosera. Entonces, Argus cambia de tema y pregunta quién es el hombre, de dónde viene o a dónde se dirige después. Hakama comenta que son de la aldea Kodama y que van rumbo a la capital real. Karina lo toma como confirmación y otra vez con su aire de superioridad, acusa a los dos de ser una especie inferior. De hecho, adopta esa actitud pretenciosa, como si tuviera un CI de 3000, por haber señalado a seres inferiores del pueblo de Kodama. A Jin, en cambio, le fascinan los avances de este mundo al enterarse de que hay registros de nacimiento. Pero Argus vuelve a intervenir y frena a Karina por hacer suposiciones temerarias. De hecho, se da cuenta de que la niña, Hakama, en realidad lleva ropas especiales de Kodama, muy valoradas por su alta calidad. Ni siquiera en la capital los niños de la aldea visten ropas tan regias, lo que confirma que, en efecto, son de allí.
y vuelve a demostrar que Karina se equivocaba. Seguro sobre la niña, Argus desenvaina su espada y apunta al hombre frente a él, afirmando que es diferente. Para empezar, nunca ha visto la ropa que lleva, lo que plantea dudas sobre de dónde viene. El caballero sagrado comenta que muchos bandidos han estado asolando el camino entre la aldea de Kodama y la capital. Es posible que este tipo sea uno de esos bandidos que intentan traficar con niños. Y Hakama también está compinchada. Mientras finge ser inofensiva, la niña intenta sumarse negándolo, pero no le creen ni una palabra. Sin pensárselo bien, Hakama lanza un ataque, solo para acabar acorralada con varias espadas mágicas inmovilizándola desde todas direcciones. Se gana el elogio del caballero sagrado por tener poder divino. Aunque nuestro chico está bastante impresionado por el poder de un caballero sagrado, las habilidades de Argus son notables. Jin lo ve al instante. Y ahora, desde una posición de verdadera autoridad, el caballero sagrado exige saber de dónde ha salido ese hombre. Esa información decidirá si nuestro chico vive o no. Pero, con solo oír eso, Jin lo fulmina con la mirada, como si quisiera matarlo. La tensión es fuerte, pero al final el caballero decide no dejarse llevar por sus emociones y responde, entre jadeos, que viene de la aldea Kodama. Karina se levanta de un salto para llamarle mentiroso a la cara, pero Argus acepta esa explicación y baja su arma. Es un giro sorprendente, sobre todo cuando ese tipo estaba a punto de lanzar amenazas de muerte hace apenas un momento. El caballero sagrado percibe que no miente. Mientras tanto, Hakama declara oficialmente a Jin como dios guardián del pueblo. La idea de un dios guardián fascina al caballero sagrado, pero no se lo toma en serio y se da la vuelta para irse. Vuelve a montar a caballo, disculpándose por su falta de cortesía. En realidad, Argus hacía todo eso como parte de su trabajo. El capitán entiende que, más adelante, volverán a verse en la capital real. Incluso les ofrece que lo busquen si tienen algún problema. Dicho esto, se apresura a marcharse, avergonzando a Karina, que quería que pasara algo realmente gordo. Por alguna razón, incluso Jin parece confundido ante la necesidad psicótica de drama de esta mujer. En la siguiente escena, vemos al equipo de camino a su próximo destino. Karina se está forzando sin motivo, señalando que Jin es sospechoso y que no deberían haber dejado escapar a esa especie inferior. Las palabras especie inferior se le atragantan. Argus se burla de la joven por no saber quién de ellos es, en realidad, la verdadera especie inferior, confirmando así sus pensamientos. Ria está de acuerdo, para gran sorpresa de Karina. De hecho, subraya la enorme diferencia, casi divina, que había entonces entre ellos y el hombre al que se estaban enfrentando. Argus intentó actuar 3 veces en un mismo instante, pero su determinación no se lo permitió. Percibía que Jin, con la mano en el bolsillo, iba a actuar al instante, y se le adelantó antes incluso de que el movimiento se realizara. Ahora ni sé qué demonios significa eso, pero buen trabajo, protagonista. Por cierto, Argus intentó usar el poder divino, y ante Jin, ese maldito poder ni siquiera se activó. Karina estaba aterrorizada. El mismo movimiento que usó contra Hakama y con el que la acorraló con facilidad, ni siquiera funcionó con él. Ria intentó hacer lo mismo, pero también se quedó corta, lo que sugiere una diferencia abismal entre su fuerza y la de un monstruo como Jin. Una hazaña así, incluso para Argus, solo puede hacerla el comandante supremo de la Orden de los Caballeros. Como mucho, Ria y Karina se burlan. La chica idiota no tenía ni idea de lo superadas que estaban entonces. El príncipe encantador recalca que acaban de encontrarse con un monstruo, una anomalía distinta del resto, y no pasa nada si Karina cometió un error, porque es nueva en su unidad. Sobre quién mató al invasor de la aldea Kodama, Argus sospecha que es el mismo individuo. Karina cree que la situación es peligrosa, pero su capitán es prudente y ve arriesgado atacar a alguien sin información sobre esa persona. También cree que Jin es muy tranquilo para ser tan pasivo. Ahora, su objetivo es volver a la capital real, ya que su participación ya no hace falta. Lo último que comentan es informar al gremio sobre la situación de los bandidos. Y en los pensamientos de Argus, le queda una sensación rara sobre esa figura del dios guardián de la aldea de Kodama. Si ese hombre pudiera ser su aliado, se resolverían muchos problemas de su país. En la siguiente escena, nuestro chico vuelve a ir de camino con Hakama, comentando que el otro día se toparon con alguien interesante. Se pregunta si todos los caballeros sagrados son tan fuertes como el que conocieron, pero Hakima aclara que Argus era excepcional incluso entre la orden de caballeros. Solo los mejores de los mejores son aclamados como caballeros sagrados. Para convertirse en sus líderes, Argus está en la cima de su categoría. Ella incluso hace un gesto para indicar lo rápida que fue el otro día su activación del arte espiritual, un término que nuestro chico no conoce. Al parecer, en la era actual, pedir prestados los poderes de los espíritus se llama poder divino, y las técnicas para cultivarlo son, básicamente, el método espiritual o las artes espirituales.
En otras palabras, las nanomáquinas de Kagura y Jin se tratan, básicamente, como espíritus que escapan a su entendimiento. Él sabe que deben parecer una fantasía totalmente desquiciada en la era actual, pero no puede evitar recordar la furia que sentía Karina hacia los seres inferiores. El término despierta el interés de Jin, y descubre que en la época actual existen varias razas de personas. También las hay parecidas a insectos y a peces. Y según decía su abuela, una raza en concreto incluso podía vivir en el agua o solo en ciertas regiones. Eso fue cambiando con el tiempo, porque las criaturas evolucionaron para adaptarse al entorno. Esta frase fascina a Jin, quien enseguida piensa que eso significa que algunos supervivientes de la humanidad debieron iniciar un ciclo evolutivo 100 millones de años después. No quiere darle demasiadas vueltas a esta gran suposición. En su lugar, Jin deduce que las personas que no cambiaron ni se adaptaron al entorno acabaron siendo motivo de burla a quienes llamaban la especie inferior. Como no pueden adaptarse, se les considera de lo más bajo y débiles, aunque su sociedad los trata como si no fueran nadie, vendiéndolos como esclavos. A nuestro chico le inquieta que exista la esclavitud en esta época, pero Hakama se mantiene firme en su opinión. Ella afirma alegre que apenas hay diferencias entre ellos y los seres inferiores. No entiende por qué la gente trata a los demás con desprecio solo porque alguien sea diferente. Cada persona es rara a su manera, y al oírla hablar así, Jin queda impresionado por el carácter de la niña. Mientras hablan, alguien aparece de repente ante ellos, con aspecto rudo y maltrecho. El chico se desploma en el camino, suplicando ayuda. Mientras Hakama corre a su lado, Jin lo observa con atención y se da cuenta de que no tiene rasgos animales, como orejas, así que debe de ser algún tipo de humano. El chico está cubierto de moratones de la cabeza a los pies. Estas heridas no son normales para un incidente casual. Hakama hace todo lo posible por levantar a la chica, mientras Jin activa sus poderes para ayudar a curarla. En vez de mostrarse agradecido, el chaval deja al instante la actuación y saca una hoja, apuntándola al cuello de Hakam y amenazando con matarla si él se mueve 1 centímetro de donde está. Esta situación resultó muy distinta de lo que nuestro chico había imaginado. Ahora sabe con certeza que le tendieron una trampa desde el principio. También mira a su alrededor para ver quiénes están cerca. Un hombre se materializa de la nada, elogiando a Puar por el trabajo al seguir sus instrucciones. Esta habilidad se llama camuflaje sigiloso. Funciona gracias a nanomáquinas que absorben imágenes del entorno y las usan para crear un manto de invisibilidad. La única debilidad es que la invisibilidad deja de funcionar al moverse, pero estos tipos la usaron bastante bien. El capitán intimida a Jin, llamándolo una especie inferior y por llevar ropa elegante. También le pregunta lo mismo sobre de dónde ha salido Jin, pero el chico se mantiene frío como el hielo y no responde. Hakama le grita, preocupada, mientras el capitán amenaza con matar a la niña si se atreve a moverse un poco. Hakama vuelve a actuar por su cuenta activando su habilidad, pero el chico le ruge que se detenga de inmediato. No quiere que utilice semejante poder contra la gente, dando a entender que es peligroso. La niña pequeña no sabe qué hacer, mientras que el capitán bandido se lo está pasando en grande. Al darse cuenta de que la niña también tiene poder divino, le preguntan a Jin si él también puede ejercer una fuerza así. Pero el colega quiere dar la lata, así que se hace el misterioso para que lo pillen. Enfadado, el mastuerzo le da una patada y lo tira al suelo, recordándole a la especie inferior que se quede quieta en su sitio. El capitán se enfrenta a su subordinado que intenta dañar su mercancía. Aún así, no tienen muchas esperanzas de venderla a buen precio. Ni siquiera contemplan la idea de que Jin posea poder divino, ya que, en el mejor de los casos, les parece un ser inferior. Mientras tanto, Hakama empieza a darse cuenta de que estos son los bandidos y traficantes de esclavos de los que Argus les advirtió. El líder de los bandidos activa su propio hechizo para ocuparse primero de la chica, mientras Hakama teme por su vida que, a este paso, los capturen y los vendan como esclavos. En la siguiente escena, de forma hilarante, Jin la despierta de su sueño de belleza. El chico no lleva camisa porque esos idiotas le robaron toda su ropa, dejándole solo los calzoncillos. Hakama parece estar bien, pero siente mucha curiosidad por saber dónde están. Parece una instalación de contención donde tienen a los otros esclavos. Shin dice que es el escondite de los bandidos y hasta señala a los que capturaron antes que ellos. Esos hombres parecen estar muy mal. La mayoría son especies inferiores. Es una escena lúgubre, pero a Hakama le intriga más porque este tipo va con el pecho al aire así. Jin explica que se lo quitaron todo por parecer extraño, pero ella está asombrada de lo seguro de sí mismo que está este hombre sin ropa. Por lo visto, este aspecto es el que más cómodo le queda a Jin. Pero más allá de eso, lo que más curiosidad le da es por qué no se defendió allí mismo. Con su poder divino, podría habérselos quitado de encima de una vez.
Antes de que pudiera responder, envían a Puar a la habitación con algo de desayuno. Al encontrarlos despiertos, les ofrece algo de comer. Hakama está furiosa, pero a Puar en realidad no le importa si la odian o no, ya que nunca esperó que la perdonaran. La chica pura está molesta, pero Jin deja atónita a la de pelo azul al llamarla de verdad amable. Esto supone un shock para la supuesta víctima, pero en realidad Jin dice que a la gente mala ni siquiera le importa si alguien la odia o si merece ser perdonada. Que Puar piense así basta para ver que es amable. En cualquier caso, el hombre en ropa interior ya ha terminado de hacer yoga y va a lo importante. Se agarra a los barrotes y, al estilo del tío Hiro, literalmente los dobla para abrirse paso y salir. Puar se queda boquiabierta ante lo que acaba de ver. En realidad, Jin lleva todo este tiempo esperándola para hablar a solas. La de pelo azul no entiende por qué, pero Jin ya intuye que la chantajean para que trabaje porque alguien a quien aprecia está encerrado aquí, en algún lugar. Puar está aterrorizada por lo precisa que es la deducción de este tipo. Incluso le cura las heridas, recalcando que la única razón por la que se dejó engañar fue porque sabía que las heridas de la chica eran de verdad. Los criminales no suelen apalear a sus propios aliados hasta dejarlos casi al borde de la muerte. Por eso supo enseguida que Puar estaba siendo chantajeada y obligada a trabajar. Las palabras de Jin le provocan un gran sentimiento de culpa, y al final le dan la oportunidad de contar que su hermanito ha sido capturado por estos asquerosos canallas. La amenazan sin parar con que, si se resiste, venderán al niño fuera del país y no le dejarán verlo nunca más. Puar se rompe en lágrimas y confiesa que esos bastardos también masacraron a sus padres, así que su hermano es lo único que le queda. Con solo oír su versión de la historia, este hombre se enciende. Jin entra de lleno en un ataque de ira, y Hakama por fin entiende por qué se dejó capturar así. Su objetivo siempre ha sido salvar a esta gente, pero también sabe que los villanos son tercos y molestos. Incluso dejar escapar a uno solo lleva a un desastre después, porque pueden rehacer su poder y volver a causar problemas. En resumen, este tipo quiere aplastar a estas cucarachas de una vez, y empieza dándole una paliza a este peludo con una patada por detrás. Con el camino ya despejado, Goj Satoru pretende despedazar a estos miserables. Jin conoce la psique de los villanos mejor que nadie, y lo entendemos cuando retrocedemos 100 millones de años en el pasado, cuando la civilización humana había alcanzado su máximo esplendor tecnológico. El chaval de entonces estaba derrotado y no tenía nada. Primero pensó en admirar la justicia del mundo, pero esa admiración vino con una segunda revelación, más inquietante. Cualquier mundo que necesitara justicia también estaba lleno de muchísima gente mala, gente que quería cazarlo, por ejemplo. Llevar una vida normal es algo digno de elogio, pero el ambiente en el que creció. El chico nunca llegó a conocer la paz que tanto había deseado, así que, cuando alguien intentaba meterse con él, Jin los aplastaba bajo el peso de sus poderes, rompiéndoles los huesos y destrozándolos. Con el paso de los años, acabó con la gente mala allá donde iba, aplastando sin descanso a quienes perturbaban la paz del mundo. Hasta que, un día, un hombre se le acercó y le planteó una opinión distinta. Jin pensaba que había nacido en el mundo equivocado, y eso nos trae de vuelta al presente. El chico camina con aires de chulo para plantarse ante los perdedores que tiene delante. Tras haber arrasado ya muchos cuerpos, el joven solo quiere aumentar su recuento de muertes. Y, negándose a responder cualquier pregunta, arroja a uno de los suyos contra los esbirros de delante. En el momento en que uno de ellos agarra al tipo, nuestro chico se lanza con una patada rapidísima y mata al otro. Su amigo se queda horrorizado porque Jin estampa a este tío contra la pared, dejando un cráter, sin parecer diferente de un maldito monstruo que no sabe cuándo parar. Aterrorizado, el tipo intenta huir, pero es inútil. Solo sus gritos agónicos llegan a los cautivos del nivel inferior. Puar nota que ese grito viene de los demás. Ella empieza a preguntarse de verdad quién demonios es Jin. Hakama revela con naturalidad que ese tipo es un dios andante y que no deben preocuparse, porque él se encargará de todo por su cuenta. Ahora mismo, deben seguir sus instrucciones, salir al exterior, pero a Puar le aterra que estén a punto de ser salvados. El líder de los bandidos no es fácil de derrotar. Aunque domina una poderosa magia divina, en un combate de fuerza bruta cuesta imaginar que alguien pueda acabar con él. Mientras Puar piensa en ideas inútiles, nuestro chico ya tiene al tipo temblando de rodillas. El jefe le suplica a Jin que deje de ofrecerle tanto dinero, incluso menciona sumar esclavos a la oferta. Por cierto, el hermano de Puar está retenido aquí. A Jin le repugna la simple sugerencia de ofrecerle esclavos. Mata a otro tipo frente al jefe, mientras el líder de los bandidos se pregunta qué demonios pasa. Ni siquiera sus artes espirituales parecen activarse ante los abdominales divinos de este hombre, o sea, sus poderes. Pero, más allá de eso, el misterio es cómo Jin consiguió tanto poder. Divertidamente, nuestro chico llama a este payaso un villano a medio hacer, porque los de verdad al menos tienen el valor de salir corriendo cuando saben que están en clara desventaja.
Pero el jefe de los bandidos y sus secuaces son unos imbéciles condescendientes que miran por encima del hombro a los demás, engañándose al creer que quizá podrían ganar. Pero en cuanto ven la derrota cerca, empiezan a suplicar de verdad. Esta paliza verbal es satisfactoria. Siguiendo el consejo de nuestro chico, el líder de los bandidos sale corriendo. Va directo al ascensor para tirar de la palanca y liberar un arma secreta que han mantenido enjaulada como si fuera un monstruo. Jin se queda atónito al descubrir que tienen a un corrupto bajo su control. Es una bestia poderosa comprada para cierto noble. Lo que me molesta es cómo demonios este Arnold Schwarzenegger morado no pudo escapar de su jaula antes. El líder de los bandidos está encantado de retar a Jin y jura sumirlo todo en el caos mientras la criatura ruge su grito de guerra. El primer ataque lo hace el monstruo corrupto, que se abalanza para apalear a Jin. En pie, el ataque es bloqueado y, de paso, nos da una vista de ese enorme trasero. El líder de los bandidos se queda sin palabras ante el poder del culo de Jin. Me refiero al poder de sus músculos. Mientras tanto, Jin revela que nació literalmente con un cuerpo sobrehumano, con fibras musculares de varios órdenes de magnitud superiores a las de una persona promedio. Ahora que es su turno de atacar, este hombre patea a la criatura hacia atrás. Antes de prometer que sacará aún más fuerza, el tipo lanza una ola de Kamehameha como si fuera Goku, haciendo pedazos al monstruo de un solo golpe. Tanto hablar para nada, y el jefe de los bandidos vuelve a estar donde empezó. De nuevo de rodillas, Jin lo mira fijamente, preguntándose qué hará a continuación este patético desgraciado. Ahora que se ha quedado sin opciones, Bro intenta huir, suplicando que le perdonen la vida. Pero mi rey de pelo blanco le responde con un gancho en la cara, negándole cualquier clemencia. Con el tema zanjado, recupera su atuendo para farmear aura y se disculpa de antemano con los niños por la espera. Primero, el colega quiere revisar los documentos para reunir pruebas claras de sus crímenes. Abre un cajón y encuentra unas notas interesantes. Con solo mirarlas, cualquiera pensaría que este tipo ha dado el pelotazo, pero no. Nuestro chico no tiene ni idea de qué demonios está leyendo ahora mismo. El idioma le es desconocido, así que está demasiado alterado para usar Hakama y pedirle ayuda. Aún así, Jin no entiende por qué esos bandidos usaban a los corruptos. Para confirmar sus sospechas, inspecciona los restos del monstruo que derrotó. Así, accede a las cámaras de las nanomáquinas cercanas que flotan en la habitación. Jin quiere revisar como mínimo los registros de la semana pasada y se topa con una grabación que le llama la atención. Al parecer, un noble se presentó ante ellos con el monstruo y se negó a aclarar qué intenciones tenía con la criatura. En su lugar, les dejó una pista. Este villano taimado insinuó la caída del país. Pronto, Jin toma nota de ello para más adelante. La escena pasa a los niños que huyen del confinamiento, y Puar se reencuentra con su hermano pequeño. Ambos se abrazan largo rato, aliviados al ver que ninguno ha salido gravemente herido. Se gira y se dirige a Jin como a un dios, dándole las gracias por todos sus esfuerzos, mientras que Bro se niega a aceptar ese nombre. Aparte de eso, siente curiosidad por la gente con uniformes rojos que está reduciendo en ese momento a los bandidos. Parece que son miembros del personal del gremio. De hecho, el hombre de cabello y barba majestuosos que está cerca de ellos es el maestro del gremio de su ciudad. El mismo hombre se siente atraído por Jin y se acerca a preguntarle si tiene algo que ver con el incidente. Nuestro chico confirma que ayudó y anima a Padrak a presentarse como maestro del gremio y a agradecerle su esfuerzo. Le echa un vistazo al tipo, atónito de que alguien pudiera derrotar a tanta gente sin recibir ni un solo golpe. A pesar de tener la apariencia de una especie inferior, Padrak se da cuenta de que con este tipo no se juega. El maestro del gremio dice que el incidente ha causado grandes daños. Las solicitudes para eliminar a los bandidos están en su punto más alto. Esto despierta la curiosidad de Jin, pues cree que cualquier lord haría lo posible por priorizar la captura de los bandidos. El maestro del gremio se ríe, afirmando que ni siquiera el señor tiene tal nivel de autoridad, pero se considera que ocuparse de los delitos es deber de los miembros del gremio, que juran lealtad al rey. Incluso si el Lord Champion, gobernante de estas tierras, cometiera delitos, tendrían que informar al rey. Aunque parezca poco probable, Padrak confía en su suposición, mientras Jin compara la situación con la de hace 100 millones de años y se da cuenta de que un lord equivale a un alcalde y de que el gremio actúa como la policía. Aún así, Lord Shapian no es alguien en quien confiar fácilmente. Jin decide entregar al gremio todos los documentos que recuperó de los bandidos, preguntándose si pueden serles útiles. El maestro del gremio lee uno y se da cuenta de que es una lista completa de quienes comerciaron con los bandidos. Gracias a ella, pueden arrestar fácilmente a todo el grupo. Intrigado, Jin pregunta si el nombre del señor de la ciudad aparece en la lista. Pero, sorprendentemente, el Lord Shapian no está por ninguna parte, lo que lo convierte en un villano astuto que sabe borrar sus huellas.
Por ahora, Jin no puede hacer mucho sobre la situación. Ya ayudó a liberar a los esclavos, así que quiere saber qué será de ellos ahora. El maestro del gremio le asegura que el gremio se encargará de devolverlos a casa sanos y salvos si se ha presentado una denuncia por desaparición. Pero por desgracia quienes no tengan algo así no tienen a dónde ir. El sistema es una mierda, porque se niega a tener en cuenta casos como el de Puar y Nino, que perdieron a sus padres. Entonces, Jin pide un refugio para alojarlos. Para sorpresa suya, ni siquiera hay refugio en esta Heira. Padrak solo puede encontrarles trabajo a estos niños, pero como a ambos los clasifican como inferiores, también será difícil. Los niños están de morros, y Jin está decepcionado de que, en este mundo, todo siga igual. No quiere dejar a esos niños solos, aunque no haya dónde trabajar. De repente se le ocurre una idea y les pregunta si esos dos estarían dispuestos a trabajar en algún sitio si tuvieran la oportunidad. Puar acepta y quiere intentarlo, lo que le recuerda a Jin al caballero dorado Argus, quien una vez se ofreció a ayudarles si lo necesitaban. En la siguiente escena, estamos en la capital real, Kurmotia, para visitar a Argus. El caballero sagrado regresa cuando de pronto siente un escalofrío de la nada. Al llegar a su residencia, le dice al equipo que descanse hoy. Argus regresa a sus aposentos. Lo recibe un séquito de doncellas y mayordomos, dándole la bienvenida con orgullo y gloria. Lo primero que hace es pedir un informe, y por la reacción de sus sirvientes, el santo caballero deduce que ha debido de ocurrir algo. El mayordomo se disculpa por molestar a su señor justo al volver. Mientras tanto, su hermana observa la escena desde arriba con una mirada fulminante. Argus recibe el informe y le llega un dolor de cabeza inmediato. La situación es mucho peor de lo que pensaba. Al parecer, un invasor apareció dentro de la capital y sembró el caos. Cómo entró le importa menos. El verdadero problema es quién ayudó a guiar a la bestia al interior. Su mejor conjetura es que fue alguien de la Academia Harnisk, un lugar lleno de gente sospechosa que trama su perdición. En cualquier caso, necesita con urgencia aliados para controlar la situación en la capital. Y en ese momento, Jin y su grupo reanudan su viaje hacia la capital. Pasaron 3 días desde que comenzó la misión de exterminio. Puar empezó a preguntarse si de verdad habría algún trabajo en la capital para seres inferiores como ellos. Como es un hombre amable, Jin les asegura que su capacidad de leer y escribir ya es una gran ventaja, así que anima al chico a que tenga más confianza. Hakama, por su parte, señala a lo lejos y comenta que la capital está cerca. Nuestro chico se queda boquiabierto al ver la gran belleza de la capital real. Al caer la tarde, cuando entran en la capital, el lugar está lleno de gente por todas partes. Hakama revela que la capital depende de las importaciones, así que aquí se puede encontrar todo tipo de mercancías. Incluso la ropa Kodama que mencionaron una vez sobre Jin le parece interesante. También ve a muchos mutantes insecto. Aquí hay gran variedad de razas, lo que muestra que todas se desarrollan distinto. Las calles están limpias y en orden. La seguridad también es de primera en la capital. Pero, aun con todas esas ventajas, hay algunas partes feas. Jin piensa que cada época trae sus propios problemas. Les pregunta a Hakama por el examen de acceso de la academia y se entera de que se celebrará la semana que viene. Van a esperar hasta que empiece el examen, pero, al oír su conversación, una chica rubia se pregunta si este grupo está interesado en entrar en la Academia Harnesk, sobre todo cuando todos parecen de especies inferiores. Llegamos a las habitaciones del hotel, donde Hakama y Nino se lanzan a las cómodas camas. Por fin pueden dormir en un sitio decente. Como el objetivo inicial de Jin de llegar a la capital ya se ha cumplido, se pregunta qué debería hacer ahora. Aunque sea una nueva era, aún debe buscar cómo ganarse la vida para sobrevivir. Además, su colega recibió una buena suma por exterminar a los bandidos. Sabe que no le durará para siempre, y menos aún siendo 4. Además, está el problema de encontrar trabajo a estos chicos. Una solución inmediata sería reunirse con Argus. Sin embargo, ahora no saben dónde está ese hombre, ni qué contactos podrían llevarles hasta él. Shin considera varias opciones, priorizando la investigación de los corruptores. Primero, sabe que en esta época hay gente que intenta explotar a esos monstruos para sus propios fines. Los corruptores son seres muy peligrosos por naturaleza, así que no se les puede dejar sin vigilancia. Esta vez, se niega a permitir que los vivos vuelvan a enfrentarse a una aniquilación total. Por último, le pregunta con naturalidad a Hakama qué hace la gente de este país cuando necesita investigar algo. Al parecer, leen libros sobre el tema o consultan a alguien que sabe. Los libros en sí son bastante caros. Incluso en el pueblo tenían que leerlos juntos para poder pagarlos. A la vez, la capital real tiene una biblioteca espectacular, lo que hace que investigar sea mucho más fácil. A Jin le gusta la idea, porque ahora puede usar esa biblioteca en su beneficio y encontrar pistas sobre el laboratorio que Kagura dejó. En la siguiente escena, Bro está en el mostrador de recepción, pero la chica lo rechaza y no le deja usar las instalaciones. Como los libros se consideran propiedad nacional sagrada,
No dejan entrar libremente a cualquiera. Solo los estudiantes de una academia reconocida o los nobles pueden usar un lugar así. Una vez más, la situación se complica para nuestro chico Hakama, y de forma hilarante, le recuerda a Jin que Bro, en su estado actual, ni siquiera sabe leer. Aunque está haciendo todo lo posible por aprender las letras, le llevará un tiempo comprender bien el idioma. El colega se rasca la cabeza como si tuviera que prepararse para un examen, mientras dos tipos con capa les espían en secreto como parte de su misión. Se acercan para encarar a Jin con la excusa de una simple charla. En realidad, es una conversación que empieza con un puñetazo brutal. Nuestro chico, por reflejo, le agarra el puño al instante, antes de burlarse de él por sus estupendos modales al presentarse. No se puede hablar mucho de la seguridad de la ciudad cuando la gente ataca así, pero el tipo sigue siendo arrogante, y Jin desvía su puño hacia arriba, apartando una fuerte descarga mágica. El luchador le elogia por sus buenos instintos, mientras Puar no entiende cómo esos tipos usan tan abiertamente poder divino en plena zona civil. Nuestro chico quiere saber qué pasa con esos perdedores, y enseguida ve que alguien ha puesto precio a su cabeza, pero eso solo juega a su favor. Aunque estos matones amenazan al grupo de Jin con que se vayan de la capital si no quieren enfrentarse al peligro, Jin no se mueve, invitando al tipo a que intente atacarle otra vez, solo para atraparle el puño y estrellarlo literalmente contra el duro suelo. Tras darle una buena lección de realidad a uno de ellos, se gira hacia el otro, que le dispara una descarga mágica directa. Jin se niega a apartarse y bloquea de frente el ataque ígneo, haciendo que ese tipo crea que le ha hecho bastante daño. Pero entre el humo surge una mano y, rápido, agarra al tipo y lo alza como si no pesara. Con tono serio, Jin se burla de lo patéticamente débiles que son, mientras lo desafía. Eso, si es que siquiera tienen la voluntad de intentarlo. Este tío de verdad es el Gojo Satoru de esta historia. Mientras tanto, su víctima se está preguntando cómo demonios una especie de bajo nivel es capaz de tener tanta fuerza. De pronto, una orden de caballeros frena la pelea. Es Karina, a quien le fastidia tener que interrumpir su día libre por este lío. A la chica ni siquiera le importan los agresores que atacaron a Jin. Quiere meter en la cárcel a Hakama y a nuestro chico de una vez, lo que beneficia mucho a Jin y provoca una escena que llamó la atención de alguien de Argus, aunque ahora le esté gritando a la cara. Tras desbaratar una pelea callejera, Karina ve a Jin y se entusiasma de inmediato porque cree que por fin ha atrapado a la especie inferior Jin, causando de nuevo problemas en la ciudad. Está a punto de empezar a echarle una reprimenda, pero un espectador semihumano que se encuentra cerca se le acerca y admite que lo vio todo. El espectador explica que, en realidad, fue a Jin a quien atacaron primero, y que durante la pelea solo se estaba defendiendo. Cuando Karina ve las caras de los atacantes, enseguida nota que son los mismos juniors alborotadores e imprudentes de siempre de la Academia Harnesk. En silencio, espera que la hermana menor del Capitán Sagrado no esté otra vez metida en este lío. Jin le pregunta a Karina si está patrullando y la interroga, señalando que creía que los miembros del gremio solían encargarse de esas tareas en la ciudad. Karina responde que solo cumplía su deber como caballera, manteniendo el orden mientras iba a visitar un café cercano. Tras ver a Jin derrotar con facilidad a varios estudiantes fuertes de la academia, Karina empieza a pensar que las sospechas previas de su capitán sobre ese supuesto humano inferior podrían, en efecto, ser ciertas. Entonces intenta disculparse y le pide a Jin que no vuelva a meterse en líos, pero Jin no la deja ir tan fácil, y en su lugar aprovecha para pedirle que lo escolte y así conocerla. Capitán Argus. Cuando el antiguo humano por fin logra una audiencia con el Capitán Argus de la 7ª División, va directo al grano y le pide que los contrate, recordándole que fue Argus quien antes le había ofrecido su ayuda. Cuando Argus pregunta por los niños que venían con él, Jin explica que se enfrentó a los bandidos que Argus buscaba y que logró capturarlos antes de entregarlos al gremio. Argus se pone nervioso, porque le cuesta creer que alguien que parece de una especie inferior pudiera haber logrado todo eso tan rápido. Jin sigue explicando que trajo consigo a Nino y a su hermana mayor, Puar, porque no tenían a nadie en quien apoyarse, y la gente los trataría mal al ser considerados de una especie inferior. Por eso, Jin le pregunta al capitán si puede conseguirles algún trabajo. El capitán Argus le recuerda al antiguo humano que no tiene ninguna obligación con ellos, pero Jin dice que está dispuesto a hacerse cargo de los niños, ya que fue él quien los salvó. A Argus le resulta interesante este razonamiento. Mientras tanto, los niños miran a su salvador con esperanza. Entonces, el capitán piensa algo rápido y decide usar a los niños como moneda de cambio. Con calma, le dice a Jin que dejará que los niños se queden en su casa y trabajen allí solo si Jin acepta ser profesor en la academia. Jin acepta la condición sin pensarlo mucho, y poco después les cambian a los niños el uniforme de sirvienta. Puar da las gracias al capitán con sinceridad, mientras él ordena a sus otras criadas que las eduquen bien y se aseguren de que no haya discriminación.
Mientras Jin se aleja con Argus, le pregunta al capitán qué trampa hay en que trabaje como instructor. Argus le explica que, aunque no tiene claro de dónde procede Jin, su instinto le dice que es alguien digno de confianza. El capitán va directamente al grano y le dice a Jin que quiere que se infiltre en la Academia Harnisk. Jin se pone serio y pide una explicación adecuada, y Argus empieza a describir la actual lucha de poder dentro de la capital. Según él, varias facciones están metidas en una silenciosa guerra fría por controlar el trono, ya que el rey está muy enfermo y podría morir en cualquier momento. Además, explica que, aparte del típico conflicto sucesorio, también hay personas sin ningún derecho legítimo al trono, pero que aún así quieren hacerse con el poder. Al parecer, esta gente es muy peligrosa e incluso usa a los corruptores, a los que en esta época llaman invasores, como armas para sacar adelante sus planes. Jin recuerda a Lord Shapian y empieza a pensar que quizá haya figuras aún más problemáticas que él. El capitán dice que quiere desenmascarar a esa gente y hallar su base secreta, y que el lugar que más sospecha ahora es la Academia Harnock. Argus llama a la puerta y presenta a Jin a su hermana pequeña, Miria Olton. Dice que ella va a la academia y que lo guiará hasta allí. Miria muestra de inmediato su lengua afilada al llamar a Jin una vil especie inferior, igual que hizo Karina antes. El capitán intenta detenerla rápidamente y le recuerda que hablar así es de mala educación. Sin embargo, ella sigue insistiendo en que no aprueba que se le confíe una tarea tan importante a alguien a quien considera una especie inferior. Jin señala su actitud grosera, lo que avergüenza al capitán, y él se disculpa por su comportamiento. Karina se acerca a Jin y le susurra en voz baja que Miria es muy capaz, pero que desprecia mucho a las especies inferiores. Miria sigue insultando a Jin y afirma que no lo ve cualificado para asumir el papel de instructor. Hakama empeora aún más la situación al decir con toda naturalidad que su guardián ni siquiera sabe leer. Sin embargo, Hakama enseguida sigue elogiando lo fuerte y capaz que es de verdad Jin. Sus palabras hacen que Karina se dé cuenta de repente de que Miria fue quien antes pidió a los estudiantes de la academia que atacaran a Argus. El capitán se disculpa una y otra vez y promete que disciplinará debidamente a su hermana. Jin cambia de tema y pregunta a Argus qué es lo que se espera que enseñe en la academia. Argus responde que, por lo que ha visto, Jin parece muy hábil con las artes espirituales, así que cree que sería perfecto para enseñar los fundamentos. A continuación, enumera las 4 artes espirituales básicas: ignición, descarga, congelación y curación, y explica que poder usar aunque solo 2 ya debería considerarse suficiente. Al oír que aquí lo básico se limita a 4 artes espirituales, Jin se da cuenta de que el cabecilla de los bandidos de antes en realidad era bastante hábil. La habilidad que usó ya se consideraría aquí un arte espiritual especial. Jin sonríe en silencio al pensar que quizá cambie cómo la gente de esta época entiende estos poderes especiales. La historia pasa a una semana después, cuando por fin llega el momento de que Hakama haga su examen de ingreso en la academia. Argus entra junto con Jin, ya que quiere que él se haga cargo de las funciones de instructor este año. Parece que cada año una división de la Orden de Caballeros debe ocupar este puesto, y esta vez le toca a la 7ª división. Mientras Jin camina en silencio detrás de ellos, el hombre gordo, Rudman, no deja de mirarle. Al final llegan al despacho de la directora, y Argus la saluda con respeto. La directora sonríe al ver que su antiguo alumno lo está haciendo tan bien en la Orden de la Noche. Luego menciona las continuas luchas entre facciones del país y, de repente, empieza a criticar a Jin, diciéndole al capitán que no debería tomarse la academia tan a la ligera como para enviar a una especie inferior a cumplir un papel tan importante. El capitán insiste firmemente en que Jin es más capaz que cualquiera en su división. Cuando la rata flacucha, Lord Gita, ve que la directora parece dispuesta a aceptar a Jin como instructor, se opone enseguida a la idea. Ahora asume el papel de insultar al pobre humano antiguo y sostiene con firmeza que no pueden permitir que un humano inferior ocupe un puesto así. Entonces la directora se gira hacia Lord Rudman y le pide su opinión respecto a esta protesta. El hombre gordo asiente con aire despreocupado a esa preocupación, pero luego plantea un argumento práctico sobre la reacción negativa que podrían afrontar por parte de los estudiantes y de los demás instructores. La directora también se suma a la protesta y admite que comparte la misma preocupación. Jin se da cuenta de que están hablando de él sin incluirle, así que da un paso al frente y se defiende. Antes de saludarlos con respeto, se presenta tranquilo y con las formas debidas, mostrando que puede seguir sereno incluso cuando se burlan de él abiertamente. Luego pregunta a los lores directamente si lo juzgan por parecer una especie inferior o por creer que no tiene el poder para el puesto. La directora sonríe y responde que lo único que les preocupa es si realmente posee la capacidad requerida. Después le pregunta si puede demostrárselo.
Cuando Argus sugiere que la directora lo ponga a prueba ella misma, ella acepta y se organiza rápido un combate de entrenamiento en el campo de prácticas de artes espirituales de la Academia Harnuk. La astuta rata flacucha da un paso al frente para enfrentarse a Jin, riéndose y diciendo que, al menos, Jin no se avergonzará mucho, porque hoy solo hay unos pocos estudiantes por aquí. La directora expone las reglas y deja claro que solo pueden luchar usando artes espirituales, porque eso es lo que espera que su nuevo tutor enseñe en la academia. Varios estudiantes se reúnen para ver el combate. Entre ellos está Miria, entre los espectadores. Está emocionada, porque es la primera vez que verá a la rata flaca luchar en persona. Jin ya sabe cómo acabará esto. Aún así, suelta un suspiro silencioso y deja que el instituto presencie su poder. Argus, en cambio, empieza a sentirse inseguro. Es la primera vez que verá de verdad luchar, ante los demás, a la persona que recomendó, y le preocupa que Jin lo deje en ridículo delante de todos. Lord Gita, por su parte, parece muy emocionado y con ganas de terminar pronto el combate mientras pone a Jin en su sitio. Declara rápido que tomará la iniciativa e inmediatamente lanza una enorme bola de fuego que cree suficiente para derrotar a Jin de un solo golpe. Jin esquiva el ataque con calma y con facilidad, mientras que la rata flaca sigue confiando en que ganará este combate y demostrará que el capitán se equivocaba en su juicio. A continuación, encadena su ataque estrella, llamado lanzas de relámpago, mientras Jin sigue esquivando cada golpe y poco a poco lo saca de quicio. Mientras la rata flacucha cree que lo único que Jin puede hacer es seguir huyendo, Jin suspira en silencio y piensa que un poder así nunca debió usarse contra la gente. Sin embargo, como ya no le queda otra opción, Jin decide por fin mostrar su habilidad y revela a propósito un arte espiritual único. Usa un ataque de manipulación de la gravedad y obliga a la rata flaca, Lord Gita, a caer al suelo, inmovilizándolo y dejando claro que nunca tuvo oportunidad y que su arrogancia no valía nada. Al final, tanto el director como Lord Ruthman, el gordo, quedan conmocionados por lo que ven. Incluso Argus y su hermana Miria se quedan con la boca abierta tras una demostración de poder impecable, como nunca habían visto antes. Cuando le preguntan qué acaba de pasar, Jin explica con calma que solo manipuló la gravedad alrededor de Lord Gita. Al oír que nadie había visto algo así, Jin sonríe en silencio al pensar en todo lo que aún les queda por aprender, tanto a los estudiantes como a los instructores de la academia. Lord Gita rechina los dientes, frustrado, mientras yace en el suelo, con un aspecto muy miserable. Por compasión hacia el viejo arrugado, nuestro héroe al fin libera la presión gravitatoria que lo mantenía inmovilizado. Gita pierde los nervios y grita que una técnica espiritual así ni debería existir. Insiste en que el inferior debe estar usando algún truco ilegal. Nuestro chico se queda en silencio y aguanta los insultos como un campeón, mientras el vejestorio le chilla en la cara como una histérica. Al ver el intercambio, la directora decide con calma. Los estudiantes de alrededor también están impresionados. Miria en particular no entiende cómo controla tanto poder divino. Normalmente, los inferiores apenas tienen algo de él. Su curiosidad se dispara y decide averiguar quién es Jin. La escena pasa a la ceremonia de bienvenida una semana después. Allí, la directora anuncia que la Academia Harnisk se fundó para formar guerreros capaces de eliminar amenazas invasoras. Cualquiera que sea demasiado débil para seguir el ritmo no tiene cabida entre sus muros. Sin embargo, a quienes triunfen se les garantiza prácticamente un futuro lleno de estatus e influencia. Desde arriba, algunos semihumanos cerca de Miria se sorprenden por la cantidad de recién llegados reunidos. Muchos ni siquiera vienen de familias nobles. Un semihumano león llamado Rías saluda a Miria con familiaridad. Dice que le sorprende verla asistir en persona a la ceremonia de bienvenida. Mientras charlan, de pronto nota que hay un inferior sentado junto al profesorado y casi se atraganta. Pierde totalmente la compostura. Cuando Miria revela que el inferior es su nuevo profesor, le pide a Reus su primera impresión sincera basándose solo en su apariencia. Cuando él describe sin rodeos al tipo como un don nadie más, sin esposa ni vida, ella admite que esa también fue su primera impresión. Al notar cómo varias miradas se clavaban en él, Jin se da cuenta de que no puede empezar a investigar la academia tan abiertamente desde el primer día. Antes que nada, necesita cambiar su imagen de la de un inferior inútil a algo más neutral e inofensivo. Ahora mismo, siente como si llevara una diana enorme pintada en la espalda. Al terminar la ceremonia, por fin llega la hora de su primera clase. Mientras tanto, Lord Gita reúne a los alumnos de cursos superiores y anuncia que las clases regulares se reanudan oficialmente. Les advierte sin rodeos que no se queden atrás ante los prometedores nuevos talentos que han llegado este año. Dicho esto, exige con enfado saber por qué falta la mayoría de la clase.
El anciano sonríe para sus adentros, muy consciente de que muchos preferirían morir antes que asistir a una lección impartida por alguien inferior. La rata grasienta incluso se molestó en correr la voz de que la clase de hoy la daría Jin. Sorprendentemente, nuestro profesor no parece estar lo más mínimo molesto. Se coloca con confianza en el atril y se presenta sin perder el ritmo como el nuevo instructor de técnicas espirituales. Rías, sin el menor pudor, le pregunta si de verdad tiene lo que hace falta para enseñar a la clase más selecta de la academia. Nuestro chico responde con una sonrisa tranquila, diciendo que lo sabrán muy pronto. Incluso le dice al semihumano león que puede irse si la clase le parece indigna. Una vez dicho eso, impone enseguida una regla. Sus alumnos nunca deben usar el poder divino contra humanos bajo ninguna circunstancia. Para aclarar su razonamiento, explica que el poder divino se diseñó para suprimir la regeneración de los inhibidores. Sin embargo, los humanos se recuperan con normalidad tras ser heridos, lo que demuestra que su verdadero propósito siempre fue acabar con los invasores. Al oír eso, un bocazas del fondo empieza a soltar pullas, llamándole blando. Como supuestamente carece de poder divino, el crío insiste en que tiene todo el derecho a usar su fuerza como le dé la gana. Algo molesto, el profesor Jin le invita a comprobar si de verdad es tan débil como dicen. Allí mismo, en plena clase, le dice al alumno que le golpee con su ataque más fuerte. El chico sonríe con arrogancia y dice que no volverá a ir a clase si el profesor le hace un simple rasguño. Aprovechando la ocasión, conjura una lanza de relámpagos, chisporroteando de energía. Incluso el señor Gita se tensa, temiendo que el aula no resista un ataque tan temerario. Sin dudar, el alumno lanza la lanza directo contra Jin, levantando una enorme nube de polvo por toda la sala. Todos creyeron que el inferior estaba destruido, pero de la bruma sale disparada una hoja y se clava en la pared tras él, rozándole su cara fea. Jin dice con calma que la espada podría haberlo atravesado por completo si de verdad quisiera acabar con él. Con eso imparte su primera lección del semestre. Nunca juzgue a alguien solo por su apariencia. Rías observa en silencio, preguntándose si esa técnica siquiera contaba como un arte espiritual. El profesor Jin continúa con calma, explicando que se llama inferiores a los que se considera débiles. Luego, como alguien muy por encima de ellos, pregunta qué lo convertiría eso a él. Su aura llega a su máximo mientras responde a su propia pregunta. Eso, dice, es lo que se llama un profesor. Luego imparte una segunda lección. Le pregunta al mismo niño si conoce los criterios para activar las artes espirituales. Como si fuera algo sabido por todos, el alumno responde que todo se reduce a una imaginación vívida. Si se imagina algo con suficiente claridad, los espíritus lo harán. El profesor Jin coincide en que la imaginación es importante, pero añade que falta un elemento clave que todos están pasando por alto. Explica que los espíritus responden a diferentes longitudes de onda y que son estas las que realmente desencadenan sus acciones. En total, hay 8 longitudes de onda principales. Entre ellas, la ignición, la descarga, la curación y la congelación son las más conocidas. Sin embargo, también están el control de la gravedad, de la luz y de la atmósfera, y la manipulación espacial. Lord Gita casi se atraganta al verlo usar las 8 con tanta naturalidad. Con esa revelación, nuestro chico empieza por fin su primera lección de verdad. Más tarde, esa misma tarde, piensa por dónde empezar su investigación sobre los secretos de la academia. El campus está abarrotado de estudiantes en cada esquina. Tras la demostración en clase, es el tema principal de conversación. Si quiere respuestas, necesita acceder a algún lugar al que no se permite entrar a los estudiantes. De camino se cruza con Miria. Sin dudar, ella le pregunta sin rodeos que admita quién es en realidad. Él responde preguntando cómo podría ser otra cosa que no fuera el supuesto inferior con el que todos lo etiquetan. Ella admite que eso tendría sentido, si no fuera por su capacidad de dominar sin esfuerzo las 8 artes espirituales. Ni la mayoría de los semihumanos puede hacer eso. El chico se encoge de hombros y dice que no es tan complicado, como cambiar de pestaña entre distintas longitudes de onda. Claro, sabe que en la práctica es más complejo de lo que parece. Solicita continuar esta conversación en algún lugar privado. Una vez a solas, repite su pregunta sobre quién es. Esta vez, afirma que solo es un humano puesto en sueño criogénico bajo la aldea Kodama durante unos pocos millones de años. Para seguirle la corriente, ella le pregunta qué hacía antes de la hibernación. Jin responde con sinceridad que sirvió como agente de fuerzas especiales de su país. Aunque han pasado milenios, recuerda aquellos días con viveza, como si hubieran ocurrido hace unos años. Curiosa, insiste y pregunta por qué alguien que luchó por su nación habría sido sellado en criosueño. Él se entristece y admite que falló en su misión. De verdad creía que, si se esforzaba lo bastante, podría salvarlos a todos, pero al final fracasó y lo perdió todo. También confiesa que hacerse profesor no fue casual. Necesita la influencia de la familia Alton. Siguiendo, le pregunta a dónde van.
Ella lo lleva a una sala polvorienta y destartalada, y le explica que antes se usaba como almacén donde los instructores guardaban su material de enseñanza. En una de las estanterías, una estatua de búho capta enseguida su atención. Él le pregunta la verdadera razón de traerlo aquí. Entonces, Miria admite que ha estado investigando el extraño espacio vacío justo al lado de este almacén. Es demasiado grande para estar sin uso, lo que la convence de que oculta algo importante. Sin perder un segundo, el profesor Jin alarga la mano con naturalidad y agarra la estatua de búho. Ella le mira de reojo, confundida, preguntándose por qué acaricia una vieja decoración polvorienta. En cuanto la gira un poco, las estanterías se deslizan y se abren, revelando un pasadizo oculto que lleva más al interior. Él la felicita con calma por haber acertado lo de la sala secreta. Miria se queda sin palabras, sin entender cómo resolvió el mecanismo tan rápido. Nuestro profesor explica tranquilo que notó que el búho era el único objeto limpio en una sala cubierta por gruesas capas de polvo. Luego le dice que se quede atrás mientras él entra solo a investigar la cámara sospechosa. Sorprendida, Miria dice con firmeza que irá con él. Él le recuerda que podría haber un intruso peligroso dentro y que quizá no pueda protegerla. La rubia deja claro que sus habilidades no deben subestimarse. Afirma con confianza que está muy por encima de todos los demás de su clase y que quizá solo su hermano pueda superarla. Al oír eso, decide creerla. Los dos bajan con cuidado por la destartalada escalera, que se extiende mucho más hacia abajo de lo que cualquiera de los dos esperaba. Miria aprecia en silencio lo útil que es poder controlar la luz con tanta facilidad en plena oscuridad. Jin bromea en voz alta, despreocupado, diciendo que ese lugar parece la mazmorra ideal para que aparezcan monstruos en un juego de fantasía, y la chica se queda confundida por su referencia gamer. De nuevo, por curiosidad, ella vuelve a sacar su historia personal. Le pregunta si ya tiene algún sospechoso en mente. Como se suponía que cazar amenazas era su especialidad, no puede evitar divertirse por lo rápido que ella creyó su increíble historia. Como pequeño premio por su confianza, le revela que sospecha que Lord Rudman podría estar implicado. Ella le pregunta enseguida por qué está tan seguro. El profesor Jin explica que, aunque el hombre parece carismático en clase, hay algo muy inquietante en él cuando está solo. En esos silencios, ese tipo asqueroso da la impresión de que, sin duda, trama algo turbio. Explica que este tipo de conducta es común en personas muy distintas de la personalidad que muestran al mundo. Además, le pareció bastante claro que ese hombre es demasiado observador para ser profesor. Miria admite que al principio sospechó de Lord Gita, pero Jin descarta su teoría, señalando que alguien sin ningún control sobre sus emociones jamás podría orquestar nada verdaderamente siniestro. Para su sorpresa, él incluso llega a decir que ese viejo demente arrugado quizás sea buena persona en el fondo. Por fin, ambos llegan al final de la escalera, que desemboca en un gran salón lleno de polvo. Los ojos de Miria se abren de par en par, conmocionada por el enorme laberinto oculto bajo los terrenos de la academia. De pronto, Jin se detiene, igual de atónito. Ni en sus sueños más locos esperaba hallar el laboratorio de Kagura oculto en un sitio así. Cuando Jin mira las puertas protegidas por nanomáquinas, que la gente de esta era llamaría simplemente espíritus, se convence de que este debe ser, sin duda, el laboratorio de Kagura. Miria se pone nerviosa porque, aunque llevaba mucho tiempo buscando, nunca logró descubrir esta enorme puerta que había permanecido oculta bajo la academia todo el tiempo. Shin le explica que la gente común necesitaría una llave de acceso especial para abrir una puerta así. Recuerda cómo Hakama heredó la llave en su día en la aldea Kodama, y cree que alguien allí debió heredar una similar del mismo modo. Sin embargo, Jin ya sabe que tiene acceso total, así que levanta la mano con calma hacia adelante. El sistema lo reconoce al instante como quien tiene el nivel más alto de autoridad y desbloquea rápido la puerta para él. Mientras las enormes puertas se abren despacio, Jin se pregunta si quien intenta derrocar a los gobernantes de este país podría ser alguien con acceso a este lugar. Mientras tanto, Miria sigue allí de pie, atónita, incapaz de asimilar que algo así hubiera existido todo este tiempo justo bajo su academia. Entonces le pregunta a Jin si de verdad no necesitaba una llave, y Jin comenta con naturalidad que los humanos antiguos son especiales en ese sentido. Miria por fin empieza a creer que las palabras de Jin podrían ser ciertas, y lo sigue en silencio, bajando más bajo tierra hasta el laboratorio oculto. Dentro, descubren a varios corruptores encerrados en grandes jaulas metálicas y, de forma extraña, todos se mantienen completamente tranquilos, sin mostrar indicio alguno de descontrolarse. Shin recuerda a los corruptores que los bandidos habían encerrado antes y piensa que también estuvieron extrañamente tranquilos hasta que por fin los soltaron.
Sin embargo, lo que más le inquieta es la cuestión de cómo alguien podría transportar unos corruptores tan enormes hasta un lugar como este sin que nadie se diera cuenta. Miria admite que, al final, la sospecha de su hermano sobre esta academia quizá fuera cierta. Propone que se queden allí escondidos y en silencio, y que esperen para tender una emboscada a quien sea responsable, pues los culpables sin duda volverán a este lugar tarde o temprano. Sin embargo, Jean le dice que, en lugar de quedarse de brazos cruzados esperando, deberían sellar la academia cuanto antes y ocuparse primero de esos corruptores. Miria sostiene que no pueden permitir que el cerebro detrás de este plan escape, pero Jean le explica que proteger a los estudiantes debe ser lo primero, porque si esos corruptores empiezan a causar estragos, pondrán en riesgo todas las vidas en la academia. Cuando él dice que su hermano seguramente haría lo mismo, la chica por fin acepta su idea. Jean añade que tiene un mal presentimiento sobre todo esto y que, cuando se siente así, sus instintos suelen acertar. Dice que él investigará un poco más el laboratorio y le pide que regrese arriba y traiga a su hermano para decretar el toque de queda en la academia y proteger a los estudiantes. Después de enviarla a la superficie, Jean se interna más en la instalación subterránea con la esperanza de hallar alguna pista útil. Mientras tanto, arriba se burlan de la rata flacucha por perder contra el nuevo tutor. Aún así, sigue llamando a Jean una especie inferior y le culpa de arruinar su reputación. Entonces, el director se acerca a Lord Gita y le dice a la rata flaca que deje de hacer movimientos raros, porque los estudiantes empiezan a sentirse incómodos. La humilla en público el director antes de preguntarle por Lord Rudman, desaparecido desde esa mañana. El director se siente superado, pero la ausencia del hombre gordo solo la preocupa más. En ese momento, ella se da cuenta de que se forma una nube oscura sobre la academia y se pregunta qué ha pasado. Mientras tanto, Miria corre hacia la superficie, pero, al salir por la puerta, se topa cara a cara con Lord Rudman, el hombre gordo desaparecido desde aquella mañana, que ahora luce una expresión totalmente malvada y deja claro que no trama nada bueno. De vuelta en el laboratorio, Jean examina unos extraños portales rojizos que parecen palpitar como si estuvieran vivos. Se pregunta si esa cosa está realmente viva y si Kagura es quien la ha creado. Jean encuentra el cubo de mensajes que Kagura dejó junto al inyector de nanomáquinas. El antiguo humano espera que el cubo tenga pistas para comprender y resolver la situación actual. Activa rápido el cubo y aparece un holograma de Kagura, sosteniendo con calma un café. Kagura ya esperaba que Jean llegara a estas instalaciones antes que nadie, pues este laboratorio es el más cercano al lugar donde él despertaría. El Doc explica que, en este laboratorio, desarrollaba un dispositivo que los humanos jamás lograron, ni siquiera hace cientos de millones de años, y que una parte pequeña de su poder fue sellada en el inyector para que Jean la use. Se felicita por este logro antes de revelar por fin que el asombroso dispositivo al que se refiere es un dispositivo de teletransporte. Ni en sus sueños más descabellados habría imaginado que Kagura fuera capaz de construir algo así, pero ahora todo empieza a encajar. Argus dijo que aparecieron invasores por toda la ciudad, de la nada. Las alarmas empiezan a sonar en su cabeza, porque quien sea el dueño de este dispositivo probablemente esté detrás de todo, sobre todo con un zoo entero de monstruos encerrados aquí abajo. Entonces se da cuenta de que hay algo raro en el mensaje grabado del científico loco. El teletransportador original era de un azul puro. Si eso es así, ¿qué demonios es este aparato rojo que ahora tiene delante? Justo cuando el reloj cercano marca las 12, el dispositivo se activa con un zumbido violento. Jean se recompone, lista para cualquier pesadilla que esté a punto de salir de ahí. En su lugar, todos los invasores en las jaulas desaparecen al instante, como si se evaporaran en el aire. En la superficie, Argus y los caballeros sagrados ven cómo su peor pesadilla se despliega en tiempo real. Cientos de invasores caen en tromba del cielo sobre la capital real, como si aterrizaran en una partida de Battle Royale. De vuelta en el subsuelo, el hombre gordo y grasiento se vuelve hacia Miria, con la sonrisa más siniestra posible. Le pregunta con sorna por qué parece tan tensa e impaciente. Miria le dice con frialdad al cerdo responsable de todo esto que se aparte, a menos que quiera pelea. Muy sorprendido, Lord Rudman admite que sospechaba que ella lo investigaba desde hacía tiempo. Por desgracia para ella, se dio cuenta demasiado tarde. Cuando Miria exige saber qué significa eso, él dice con calma que ha llegado el día del juicio. La patata calva suspira y revela que al principio pensaba retrasar este momento, pero las dos ratas que husmeaban por su laboratorio le obligaron a actuar. Más concretamente, se dio cuenta de que la verdadera amenaza para su gran plan era Jean. Cada instinto le advertía de que el nuevo instructor sería el mayor quebradero de cabeza posible, igual que el hermano de Miria.
Sin confirmación, ya sabe que Jin fue quien descubrió el pasadizo secreto. Como ya ha perdido bastante tiempo hablando, concluye que lo mejor es eliminar a todos los testigos aquí mismo. Miria casi se ríe ante la idea de que él crea poder derrotarla. Una sonrisa demoníaca se extiende por el rostro de Ruthman mientras se jacta del poder inimaginable que ha reunido. Él no se da cuenta de que una chica se le acerca sigilosamente por detrás con una olla más grande que su propia cabeza. Miria suda nerviosa, dividida entre el miedo por la chica y la duda de si este plan ridículo funcionará de verdad. Sin dudarlo, Hakama se lanza con toda la fuerza que le dan sus diminutos brazos y aplasta la cabeza grasienta de ese gordo cabrón. Miria la mira atónita y quiere saber cómo demonios dio con este lugar. Hakama explica apresuradamente que vino en busca de Jin. Afuera reina el caos absoluto, y será imposible salvar a todos sin su guardián. De camino, se encontró con otra alumna nueva, Kudo. La chica dijo que su profesor había entrado en el almacén hacía poco. La nueva se siente algo culpable por haber dejado inconsciente a un profesor, pero Hakama insiste en que ese pervertido se lo merecía de sobra. Además, como nunca les vio la cara desde atrás, podrían echarle fácilmente la culpa a la princesa rubia si las cosas se tuercen. En ese momento, Jin por fin llega a lo alto de la escalera. Preocupado, pregunta qué ha pasado, pero solo ve a un cerdo desplomado en el suelo, como un bolo tirado. Hakama lo saca de su ensimismamiento y le dice que la ciudad de fuera ha caído en un caos total. No se sorprende en absoluto, porque ya sabe que solo hay un destino al que podrían haber enviado a los invasores del laboratorio. Miria palidece al darse cuenta, y los tres salen corriendo sin perder ni un segundo más. Los incendios devoran toda la ciudad y casi la mitad está en ruinas. Ciudadanos aterrados huyen en todas direcciones mientras se desata el infierno. Entre las criaturas invasoras, un monstruo que parece un Vilgax corpulento destaca, con diferencia, como el más fuerte. Ver su querido hogar reducido a esto deja a Miria sin palabras. Mientras tanto, Jin vuelve a sentir cómo el fracaso le oprime el pecho. Al pensar que debió destruir el dispositivo cuando pudo, Hakama lo trae de vuelta a la realidad. Señala al enorme monstruo tentacular, que está cargando un ataque devastador dirigido directamente al Palacio Real. Decidido a enmendar su error, Jin utiliza la inyección que Kagura le dejó. Al usarlo, obtiene una versión más tenue de la teletransportación. El científico loco había explicado que las nanomáquinas solo almacenan energía suficiente para activarla una vez cada 24 horas. Además, su alcance debería limitarse a una corta distancia dentro de la línea de visión. Sin embargo, esas restricciones se aplican a usuarios normales, y Jin es cualquier cosa menos normal. Alguien de su calibre puede prácticamente teletransportarse tan lejos como le alcancen los ojos. Sin dudar ni un segundo, desaparece y reaparece directamente en la trayectoria del enorme rayo láser justo antes de que pueda alcanzar el Palacio Real.